Dígame cuando tenga ahí en su Biblia Lucas, versículo 19, versículo 28 al 40. Saludamos también a todos aquellos que nos siguen por el internet y que nos han estado acompañando durante este tiempo. Decía a los hermanos, en la mañana durante el servicio habían 13 personas pues participando en nuestro culto a través del internet. En la tarde habían 8. O sea que, aunque no les veamos, pues nuestra asistencia va creciendo también digitalmente, pudiéramos decir, virtualmente. Así que les saludamos a ustedes también. Bien, hermanos, ya están todos ahí. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, el monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Vayamos al Señor en oración. Padre, gracias por esta oportunidad que nos da de poder estudiar tu palabra, la Biblia. Dirígenos en esta exposición y prepara nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir tu mensaje. En Jesucristo te rogamos tu asistencia para todas estas cosas. Amén. Hemos titulado este mensaje: la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y aunque es el mismo texto de la mañana, el sermón no es el mismo, no es igual. Mi querido hermano, Jesucristo estaba dispuesto y decidido a sufrir e incluso a morir por nosotros cuando toma la decisión de bajar a Jerusalén en el día de la Pascua, y más sabiendo de que allí le esperaba la muerte. De hecho, en cierta ocasión, cuando él le manifestó esto a sus discípulos, uno de ellos le dijo: Maestro, no te acontezca esto en ninguna manera. Y el Señor le reprende diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Se lo dice porque ciertamente la obra cumbre de la misión de Cristo estaba por ocurrir, y era precisamente en la ciudad de Jerusalén. Esa es la razón por la cual él marcha hacia allá, a sabiendo de que las cosas le iban a acontecer, y sin embargo no por eso le retrasaba el miedo, sino que, como dice la Biblia en el versículo 28, iba hacia allá. Pero ¿cómo iba el Señor? Verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo. ¿A dónde? A Jerusalén. A Jerusalén. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 32, la Biblia dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante. Fíjense, ¿iba dónde? Delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, le comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. La acción de Jesús ir delante y de ahora darle a conocer las cosas que iban a suceder a sus discípulos nos está indicando que él iba a Jerusalén con todo ánimo, con todo deseo,
porque se había propuesto ejecutar el plan de Dios su Padre y de hacer la voluntad de Dios. Ya desde aquí vamos aprendiendo que ciertamente de la misma manera, a imitación de Cristo, cuando el Señor pide algo de ti, de mí, y nos revela qué es ese algo, los hijos de Dios hemos de tomar acción con presteza, con valor y haciendo frente al futuro que nos espera, sin importar cuánto nos toque padecer o no. Y más sabiendo que no hay cosa mejor que ejecutar la voluntad de Dios y estar en armonía con Dios el Padre y con aquello que Él demanda de nosotros. Parecía, de hecho, cuando leemos este pasaje que dice que Jesús iba delante de ellos, tal parecía como que si tuviera prisa por llegar, como si tuviera anhelo por estar allí cuando iba a sufrir tanto. Ahora, yo pregunto en esta tarde, ¿seremos nosotros perezosos para servirle cuando tan presto Él estuvo para morir por nosotros en la cruz? Esto debe hacernos reflexionar y debe llevarnos a autoanalizarnos en cuanto a qué vida estoy llevando delante de Dios, qué estoy haciendo por Él y para Él, y examinar si lo estoy haciendo con la misma prontitud, con el mismo anhelo, la misma pasión, el mismo deseo, la misma entrega y la misma disposición que nuestro Señor, con los ojos puestos en agradar a Dios y no puestos en los sufrimientos que pudiera traerme o no hacer lo que Dios nos pide. Y digo esto, mis queridos hermanos, porque lo cierto es que, por ejemplo, Dios nos pide que prediquemos el Evangelio y sin embargo dejamos que los temores y los miedos se apoderen de nosotros. Dios nos pide que vivamos por fe y sin embargo ante una enfermedad o un caso que nos parece imposible, nuestra fe como que se tambalea. Y ante circunstancias en las cuales hay necesidades, nosotros desmayamos. Y podríamos decir, es una característica natural del hombre. Bueno, el que quiere estar firme, vele que no caiga, dice la Biblia. Pero también es cierto que la Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas ¿qué? Valiente y no desmayes. Recordemos, amados hermanos, que Dios nos ha dado todas sus promesas para que andemos en fe, vivamos por fe e imitemos a Cristo en hacer aquello que Él nos ha pedido hacer para Él, a la manera de Cristo, sin miedo y sin valor. No esperando que otros vayan delante de nosotros, sino tomando la iniciativa de que con ejemplo y valor ir nosotros adelante. Ir nosotros adelante. Si se da cuenta, los discípulos tenían miedo y iban detrás. Detrás van los cobardes. Pero los valientes van ¿dónde? Delante. Delante. Al entrar de este modo triunfal en la ciudad de Jerusalén, Jesús no era inconsecuente con su humildad ni con el estado de humillación que había asumido al encarnarse como hijo de Dios, ni inconsecuente con el estado de humillación que estaba por sufrir tan solo unos 4 días más tarde, cuando la misma gente que le aclamaba después empezó a gritar, crucifícale. Pudieran algunos malintencionados pensar que el hecho de entrar en Jerusalén y aceptar esta alabanza de la gente le hacía un hombre arrogante y excéntrico. No, en lo absoluto, mis hermanos, pues lo cierto era que había descendido a Jerusalén no para que la gente le reconociera como el Mesías que era y el enviado de Dios que era, sino precisamente para morir en la cruz, para conquistar así el perdón de tus pecados y de mis pecados y por ende darnos la vida eterna. ¿Se ha dado cuenta usted que en la Biblia, salvo en los evangelios, nunca se hace otra mención de la entrada triunfal de Cristo? Sin embargo, constantemente el mensaje de la vida de Cristo en el resto del Nuevo Testamento, que es su muerte, sepultura y resurrección. Al entrar de este modo triunfal, Jesús
no era inconsecuente con su humildad, ya que con esta manera de entrar en Jerusalén daba cumplimiento a la profecía de Mateo 21, versículos 4 al 5, cuando dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de cargas, dice la profecía. Y por otra parte, cuanto más triunfara apareciese esta entrada, más ignominiosa aparecería su pasión y muerte 5 días más tarde. Y fíjese si es así, que cuando él entra y la gente empieza a alabarle y exaltarle, los fariseos, ¿qué reacción toman? Maestro, reprende a tus discípulos para que callen. Y es cuando él les dice: de cierto os digo que si ellos callen, las piedras hablarían. Quiere decir que Jesús públicamente reconoció su condición de rey de los judíos, del rey de Israel, de aquel Mesías prometido a David, cuando Dios le dijo: estableceré tu trono y trono perpetuo y para siempre. Por eso el libro de Lucas es uno de los que contiene las genealogías de Cristo, para probar de que Jesús ciertamente era el Mesías prometido del linaje de David y de la tribu de Judá. Herodes era un falsante, no era el legítimo rey según la promesa. De hecho, el mismo Anás y Caifás no eran precisamente los más idóneos para el sacerdocio, porque en el tiempo intertestamentario, o sea, entre Malaquías y Mateo, hubo sus guerras y sus contiendas, y los gobernantes fueron los que empezaron a designar quiénes eran los sumos sacerdotes de Israel. Y a tal punto que hubo tiempo en que hubo hasta 2 sumos sacerdotes, cuando en realidad Dios había establecido que hubiera ¿cuántos? Uno solo. Entonces Jesús está declarando públicamente que Él es ese Mesías prometido. Lo está declarando ahora, cuando antes había dicho a la gente: no lo digan. Y fíjense que lo que están aclamando no lo están haciendo provocados por Jesús, sino porque el Espíritu Santo de Dios se los había revelado. Los que clamaban eran la multitud y también los discípulos. Y recuerdan ustedes cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que otro de los profetas. Y Jesús le dice: ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién dices que soy? ¿Qué le dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Rey, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice? ¿Quién recuerda? Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta aclamación de Jesús como Rey es el resultado también de una revelación de Dios. De una revelación de Dios. Los fariseos, movidos por sus intenciones personales, probablemente por su miedo a perder su posición, su jerarquía, sus riquezas, probablemente por miedo al imperio romano, es que se oponen, independientemente de que todo esto iba a ocurrir. De hecho, la misma Biblia dice que Jesús a los suyos vino y que los suyos no les recibieron. Cristo es el dueño y Señor de toda la criatura. Por eso pudo ordenar que le desatasen allí al pollino y que se lo trajesen. Y de hecho, de alguna manera, Dios obró para que el mismo dueño del pollino no se opusiera. Cristo tenía y tiene bajo su vista y en sus manos los corazones de todos los hombres. Él mandó a desatar ese pollino específicamente porque sabía que su dueño no se iba a oponer. De hecho, si usted se da cuenta, Jesús le indica
la ciudad donde está el pollino, el lugar donde está el pollino, e incluso le declara que alguien podía preguntarle por qué desaparece ese pollino, y le da también la respuesta. O sea que tenemos un rey que tiene estas condiciones. Así es como pudo influir sin coacción ni violencia de ninguna clase en la voluntad de los dueños del asno. Tan pronto como les dijeron que el Señor lo necesitaba, la Biblia dice que se lo cedieron sin formular ninguna objeción ni protestar. Cuando Jesús pide algo de ti y de mí, de igual manera nosotros hemos de entregar a Él lo que sea con este mismo espíritu. Todos cuantos están dispuestos a cumplir sin ningún tipo de demora ni excusa la voluntad de Dios, verán que todo les sale conforme a lo predicho y prometido por el Señor. Ahí en el versículo 32 dice la Biblia de esta manera: fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Es un consuelo para los mensajeros de Dios saber que han de traer lo que Dios tiene en sus designios que se le haya de traer, y en esa confianza ha de descansar y de gozarse nuestra obediencia incondicional a aquel que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia: volverán con regocijo, recogiendo ¿qué? Sus gavillas. ¿Quiénes volverán con regocijo recogiendo sus gavillas? ¿Quiénes? Los que siembran. Entonces nosotros, si Dios nos ha dicho, por ejemplo, id y predicar el evangelio, id y hacer discípulos, y está la promesa que el que siembra recoge las gavillas, de la misma manera que Jesús le dijo a esta gente: vayan, traigan este pollino que está allí, y llegó hasta ellos. De la misma manera, si tú y yo vamos y predicamos, vamos a recoger las gavillas. Si hay necesidad de líderes, y Jesús nos ha dicho: la mies es mucha, los obreros pocos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y nosotros oramos, ¿qué va a hacer Dios? Va a levantar los obreros. Cuando Jesús le dijo a los discípulos en la misión de los 70, vayan y prediquen, no entren en ciudades de gentiles ni de samaritanos, y echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten muertos. Ellos fueron, y cuando regresaron trayendo los resultados, ¿qué resultados traían, hermanos? Dice que venían admirados de que aún los demonios se les sujetaban. ¿Se da cuenta usted de esto? Cuando Jesús nos pide: ve, vaya incondicionalmente, sin importar las circunstancias ni qué oposición podamos o no tener o qué obstáculos. Si Dios está en control y nos ha pedido algo, Dios va a dar las soluciones y va a actuar de tal manera que vamos a conquistar aquello que Él nos mandó a conquistar. Yo quiero que usted piense por un instante en esto. ¿Usted cree que Dios quiere que Las Vegas sea considerada la ciudad del pecado? ¿Usted cree que Dios quiere que todo ser humano que viva aquí en Las Vegas llegara al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad y a la salvación de su alma? Ciertamente que sí, porque dice la Biblia que el anhelo de su corazón es que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios nos ha ordenado en esta ciudad de tinieblas a predicar el evangelio. Por tanto, si lo hacemos con valor, con presteza, yendo adelante, siguiendo el consejo de Dios, haciendo las cosas de la manera de Dios, ciertamente vamos a ver hecho una realidad que cientos de hispanos, anglos o de la cultura que sea en esta ciudad vengan al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús para salvación de su alma. Por eso nos involucramos en fundar no una, ni dos, ni tres iglesias, todas las iglesias que hagan falta fundar para alcanzar a los perdidos. No para hacernos un nombre humano, sino para que
las almas sean salvas. Les decía a mis estudiantes de la clase dominical allá en la otra iglesia, les decía esta tarde, estamos hablando de predicar el Evangelio, y les decía, la motivación para la predicación no puede ser el crecimiento de la iglesia. Mire, una iglesia debe predicar el Evangelio no para que la iglesia crezca, no para tener mucha gente, no para tener un edificio grande o un programa de televisión o esto, aquello, o ser reconocidos como una mega iglesia. La razón por la cual la iglesia de Cristo debe de predicar el Evangelio es para que las almas se salven. ¿Quiere que le confiese algo? Permita a Dios que cada uno de nosotros pueda hablar a tiempo y fuera de tiempo. Y que muchos puedan oír y que después de convertirse se congreguen en otra iglesia. Siendo una iglesia bíblica y como Dios manda, habremos cumplido la visión de Dios. Porque nosotros no trabajamos para satisfacer un gusto de una iglesia en particular o de esta asamblea de creyentes. Bueno, nos gustaría sí que venga, pero ¿se entiende lo que quiero transmitir? Que no predicamos para hacernos un nombre nosotros, ni para ser reconocidos por nadie, sino que la motivación para evangelizar tiene que ser la salvación del individuo. Estar consciente de que si muere sin Jesucristo va al infierno. Y eso es lo que nos debe importar. Y si Dios nos ha dicho, yo estoy contigo, doy mi poder, en mi nombre hará esto, aquello y lo otro, y nosotros vamos a ver la mano de Dios obrar de tal manera que cuando otros nos digan, ¿qué haces con el pollino? Le vamos a poder decir, el Señor lo ha pedido, y la gente le va a decir, llévatelo. ¿Se entendió lo que quise decir? Vamos a ver las manos de Dios obrando. Los buenos discípulos de Cristo no se contentan con traerle lo que Él les manda, sino que además de hacerlo de buena gana, han de adornar la obediencia del mismo modo que tienen que adornar la doctrina de Cristo. Tito capítulo 2 verso 10 nos dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Así vemos que estos discípulos que fueron enviados a traer el pollino, no se contentaron con traerlo, sino que también, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, montaron a Jesús encima de él, dice el versículo 35. Hicieron un servicio más allá. Me pregunto, mire, un pollino es un asno bien pequeño. Aquí hemos visto los asnos, ¿cómo le llaman cuando no es domesticado? Salvajes. Gracias, mi hermano. Estaba buscando la palabra silvestre, no salvaje. Son chiquitos. Usted no se ha preguntado, Jesús no pudo montarse solo. Pero no, los discípulos dicen que lo montaron. No solo lo montaron, se quitaron su manto, que el manto era una pieza muy preciada para un judío. Lo pusieron encima y después lo sentaron. Un animal por naturaleza tiene mal olor. Hace unos días llevé a mi hijo a, ¿cómo se llama? Al Bonnie Spring. ¿Saben dónde es? El Rey Rock para allá. Hay una especie de zoológico ahí, los pobres animales están de, mándate a correr. Necesitan comida, urgente. Y él tocó un cerdo y tocó una llama que había y le dio comida a un venado, a un chivo y hermano, salimos de ahí con una peste, la más grande de la vida. Olíamos a chivo macho nosotros. Un animal por naturaleza tiene mal olor. Y a los discípulos no les importó.
No le importó el olor que pudiera agarrar sus mantos. No les importó que el Señor pasara por encima de sus mantos. Porque discípulos de Cristo se contenta con entregarle al Señor y servir al Señor según nuestras fuerzas y más allá de su fuerza. No le importa poner sus bienes personales al servicio de la obra de Dios. No le importa lo que tenga que perder por amor a Dios. En lo absoluto. La historia está llena de hombres fieles que no les importó entregarlo todo por amor al Señor. No les importó entregarlo todo para que pecadores conocieran el Evangelio. Me estoy acordando ahora de Jim Elliot. No sé cuántos conocen la historia de Jim Elliot. Busca un libro que se llama El romance misionero. Es la historia de su testimonio. Jim Elliot y otro grupo de pastores bautistas se propusieron evangelizar a una tribu llamada los Aucas. Y estos no conocían nada del Señor. Y ellos pensaron que habían logrado hacer contactos con ellos. Y los Aucas los mataron. Jim Elliot dejó esposa y un hijo pequeño. Y después que a esta señora le matan al esposo y al hijo, los misioneros, la misión bautista decidió sacarlos de este lugar y ella dijo que no. Que si Dios les había llamado a estar allí, y estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario por estar allí, y que si su esposo había pagado el precio, ¿quién era ella para echarse atrás? Años más tarde, cuando ese niño creció, el jefe de la tribu que dio la orden para matar a Jim Elliot se convirtió con él. Aceptó a Cristo como Salvador y la comunidad completa cambió. Dios la transformó. Y qué pasión por Cristo hay que tener para tú saber que que ahora estoy guiando a los pies de Cristo para que no experimente perdición en el infierno, haya sido la persona que me privó de tener a mi Padre. Hay que amar a Dios. Y como hay muchos. Pero Dios no quiere que este tipo de creyentes sean unos o dos de entre miles. Dios quiere que todos seamos así. Que tengamos la disposición de sacrificar lo que tengamos que sacrificar por tal de ponerlo a los pies del Señor. ¿Qué puede ser que Dios te pida sacrificar a ti? Meterle millas a tu carro, no te des miedo. Gastar un poco en gasolina para ir a servir lejos, no te des miedo. Cambiar de ciudad, de país, no te des miedo. Lograr tus ahorros, no te des miedo. Cuando el profeta le pide a la viuda, cóceme un pan y dámelo, la viuda le dice que solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Pero ella le dijo que lo iba a cocinar para él y después ella y su hijo morirían. La viuda le dio preferencia a la obra de Dios. Y por hacer aquello, dice la Biblia, que de su jarra y de su canasta no faltó nunca más ni la harina ni el aceite. Y no tenía nada. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y no lleven sandalias, no lleven 2 túnicas. Cuando lleguen a una casa digan, la paz de Dios sea con ustedes. Porque el obrero es digno de su salario. Los mandó a vivir por fe prácticamente, para que ellos entendieran que la obra de Dios
No depende de recursos humanos, sino de la provisión divina. No te den miedo poner lo tuyo en manos del Señor. Aclaro, del Señor, no del pastor. Sí, explico esto porque hoy en día hay muchos charlatanes. Dios te está diciendo que ofrende. Venga. No, del Señor. Los triunfos de Cristo y la alabanza de los discípulos eran para los orgullosos fariseos motivos de enfado. Verso 39 dice ahí que entonces algunos de los fariseos entre la multitud les dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pensaban que Jesús no debía aceptar tales aclamaciones y por ello esperaban que reprendiese a quienes le proferían. Pero Cristo acepta la alabanza de los humildes del mismo modo que desprecia el menosprecio de los soberbios. Sé que los hombres alaban y clamen, sean que los hombres alaben, sean que los hombres clamen o no lo hagan a Cristo, Él debe de ser y es alabado. Lea el verso 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Los fariseos querían, hermanos, silenciar las alabanzas que la multitud tributaba a Cristo, pero no podrían impedirlo, porque el mismo modo que Dios puede suscitar de las piedras hijos a Abraham, también podría suscitar de las piedras alabanzas a su nombre. ¿Quién podrá callarse ante la majestad del Señor? Y aunque los hombres hoy no le reconozcan y los hombres hoy no le alaben, llegará el día, dice la Biblia, que en su manifestación los hombres harán lamentación y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algunos con gozo y alegría sabiendo de la eternidad que le espera. Otros le aclamarán con lamentos y súplicas, pero para ellos será demasiado tarde por cuanto despreciaron la oportunidad de reconocer la gloria y majestad de Dios estando en la tierra. Sea que los hombres le reconozcan a Él o no, lo cierto es que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era y el que es y el que ha de venir y que vive y reina. Esto es hermoso, por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seamos tú y yo de la clase de discípulos que le aclamemos constantemente diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero seamos la clase de discípulos que verdaderamente le reconocen como Rey, le aman como tal y por ende desarrollan la capacidad y la disposición de obedecerle incondicionalmente, sin importar lo que los hombres hagan o lo que los hombres digan, sin importar que nos quieran silenciar o no, sin importar lo que nos pueda costar o no. Recordemos que es bienaventurado aquel que le obedece, Los dos mandamientos más grandes que dejó Dios, dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. El segundo es amar a tu prójimo, pero el primero que dice: con toda tu alma, mente y corazón. La manera más digna de reconocer su gloria es obedecer. Padre, gracias por la oportunidad de estar en tu casa y estudiar tu palabra de la Biblia. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor. En Jesucristo te estamos agradecidos por haber venido a este mundo
y entregarte con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ahora tu bendición. Amén.